Vale, bueno, pues la idea de este meetup de construyendo webparts con SharePoint Framework, ¿vale? Bueno, no estaba muy inspirada con el título. Era contaros un poco lo que he aprendido el último año haciendo proyectitos con SharePoint Framework, ¿vale? Desarrollé el primer webpart, creo que fue en junio, ya para, bueno, que no fueran los típicos de demos, sino para un proyecto real, ¿vale? Y desde entonces creo que hemos hecho como 6 o 7 que ya tenemos en producción, ¿vale? Los primeros fueron duros, ¿vale? Sobre todo uno que hicimos que, bueno, era un calendario y yo estaba ahí muy valiente, tal, esto en un momento lo hago. Y al final, bueno, pues fue, vamos, bastante duro, ¿vale? Aparte que yo era la primera vez también que, bueno, que me iba directamente al front, ¿sabes? Yo venía más de backend y sobre todo también porque ha ido evolucionando, ¿no? Lo que yo sabía hace 6 meses ha cambiado bastante a lo que ahora es SharePoint Framework, ¿vale? Han ido evolucionando las versiones. Entonces, más o menos, mi introducción a SharePoint Framework, lo que veremos, entorno de desarrollo, cómo montarlo, un poco el desarrollo de webparts con React, ¿vale? Que es lo que yo he trabajado más, cómo tener datos con SharePoint, cómo podemos testear la aplicación y cómo desplegarlo en el entorno. Vale, bueno, SharePoint Framework, esto es que lo paso. Básicamente es un framework que utiliza al lado cliente, ¿vale? Y tendrá el contexto de usuario, bueno, y es tanto para SharePoint Online y lo tendremos también para SharePoint On-Premise 2016 con el Feature Pack 2, ¿vale? Que no sé si ha salido ya, pero va a estar disponible. Entonces, tanto para Online como para On-Premise podremos desarrollar con SharePoint Framework. Vosotros, bueno, me gustaría preguntaros, como estamos aquí en Petit Comité, si ya habéis estado probando cosillas, habéis visto algún vídeo, si habéis estado trasteando, si habéis hecho algún webpart o si esto es totalmente nuevo, o solo habéis ido a alguna charla, por ejemplo la charla que dio Mario en el Developer Bootcamp. ¿Qué? Yo por mi parte, solo por abrir, sí. Te confirmo que siempre en premis ya se puede. ¿Sí? Ah, vale. Y es que el on-premise últimamente lo... En mi caso que estamos intentando meter en on-premise y bueno, por eso estoy aquí un poco para ver otro punto de vista también profesional a ver vale. cómo enfocar. O sea que ya estáis haciendo el webpack. En fase de desarrollo. De desarrollo, vale. Está en Angular JS y que bueno, pues diversos temas queremos pasarlo a SharePoint Framework o en principio queríamos con Angular, pero nos está dando muchos problemas. No. Vale. Eso fue lo que probé yo también. Sí. Después de una charla de Adrián Díaz, creo que las últimas veces se ha retrasado un poco y ha dicho que sí, es que... ya que casi un año en marzo ya ha cambiado muchísimo. Sí, yo es que ahora mismo, bueno, ya lo diré más adelante, ahora cuando generas el proyecto te deja elegir no utilizar ningún framework de JavaScript, utilizar React o Knockout, ¿vale? Y, o sea, Knockout ya es que hace 3 años o 4 quizá tuvo un pequeño boom, ¿vale? Pero ahora ya yo creo que nadie lo utiliza. Meter Angular es que... Exacto, o sea... No funciona, pero más que ya Internet Explorer y te revienta todo. Ya. Yo pensé que funcionaba, pero me pareció que no pasaba. Yo, sinceramente, no lo he probado, porque, o sea, ya nada hacer como, por ejemplo, Office Fabric UI, que ya tenían también sus componentes en React, es que ya se ve que el equipo de producto está apostando por React al máximo, y yo creo que no vale la pena esforzarse a meter Angular, no sé, yo el otro día que probé también añadir otra cosa y dije, mira, es que esto con React, es que lo estoy haciendo mucho más rápido, aunque no sepa React, ¿sabes? He conseguido al menos ponerlo en marcha, que metiendo primero Angular y tal, que ya sabía un poco, no conseguí, ¿sabes? Y Mario me dijo, pero no habíamos dicho que lo íbamos a hacer con Knockout, y yo bueno, pero al final con React he conseguido que funcione y así de momento lo dejo. Yo creo que no, vamos, o sea... Bueno, mis chicos. Yo React con TypeScript, ¿vale? Sobre también en Temis en 2013. La pequeña aplicación y la verdad que más rápido. Sí, pero sin SharePoint Framework, o sea... No, pero
todo JavaScript. Ah, vale, TypeScript. TypeScript con React. Con React, Ujú. ¿vale? Sobre 2013, y en Chef, o sea, ahí devolvía cositas de más de 8.000 elementos que traía, que traía poco a poco, pero son aquí y no necesito bajar un Excel sobre un servicio, pero de varios servicios internos de la empresa. Y, Ujú. Bueno, avanzamos. Esta slide, que se la ha enseñado... Yo tengo un requisito de un cliente gordo que ha pedido no JavaScript Framework, específicamente que ha prohibido cualquier tipo de JavaScript Framework. Ni jQuery. Ni se lo plantea, porque lo ha pedido como requisito del proyecto. O sea, con JavaScript puro y duro, ¿no? Bueno. los frameworks de JavaScript. Sí, es que ahora estamos hablando de React, pero yo estoy segura que dentro de 2 o 3 años, tristemente, hablaremos de otras cosas, ¿sabes? Pero bueno, de momento... ¿Eh? Sí, claro, con Vue, que ahora también está bastante de moda, y mañana será otro. ¿Vale? Pero bueno, al final es reciclarse y más o menos comparten algunas cosillas. Bueno, esta slide lo que quería mostrar es un poco el cambio, ¿no?, de herramientas, ¿vale? De las herramientas clásicas que utilizábamos antes con lo que vamos a utilizar ahora, ¿vale? En vez del IS ahora tendremos Node.js, ¿vale? En vez de Nugget tendremos NPM, ¿vale? Para todo el tema de descargar los paquetes. El gulp, que nos va a servir para realizar las tareas de compilado. En vez de C# utilizaremos TypeScript. Bueno, a ver, también se puede hacer con JavaScript, pero es más práctico. TypeScript sí dejaban, lo que no dejaban era Node. Nosotros un poquito TypeScript sí que dejaban, pero lo que no dejaban era Node. O sea, que no querían de nada que fuera externo. No. No tengo Bueno. decisiones de además de hecho Sí, sí. llevarse todo lo que estaba en server, en el SharePoint antiguo, rehacerlo entero con bueno, ¿qué le pasa? Que decide eso, no sé qué lo hace. Node lo vamos a utilizar principalmente para el tema de desarrollo. Sí. Y para toda la parte de para poder entrar y buscar. Porque luego el despliegue o te lo llevas a Office 365 o en el caso a on-prem. Vale, luego en vez de utilizar las plantillas de Visual Studio, tenemos Geoman, ¿vale? Con un generador que ha proporcionado Microsoft para ya tener una primera plantilla inicial con un Hello World. Vale, en SharePoint Framework ahora mismo, ¿vale? Se divide en 2 partes, ¿vale? Tenemos por un lado la posibilidad de desarrollar webparts, ¿vale? Que al final vamos a tener nuestro pequeño bloque de código insertado en una página. Y luego tenemos las extensiones, ¿vale? Donde hay 3 tipos. Tenemos ListView Command Sets, ¿vale? Que nos va a permitir poner botones customizados en los menús de las listas o bibliotecas de documentos. Tendremos el Application Customizer, ¿vale? Que nos va a permitir extender la interfaz y añadir scripts. Extender la interfaz simplemente es en el page header y en el footer poder poner código nuestro, ¿vale? No es cambiar el menú ni nada, de momento eso olvidaros. Y luego Field Customizer, ¿vale? Que lo que hace es que modifica el renderizado de una columna en una lista o una biblioteca de documentos. Hoy nos vamos a centrar en los webpads, ¿vale? Aunque quizá luego si me da tiempo también voy a enseñar una extensión que he hecho rápidamente para que veáis. Vale, bueno, lo que decía, los webpads al final tenemos nuestra cajita. Y en extensions, pues lo que os decía, te dejan poner aquí en el page header una barrita con información completamente customizada, tener bueno, pues una opción en el menú también personalizada y el render de la columna, como por ejemplo aquí, pues como es como un número de teléfono, lo ocultan hasta que pasas por encima. ¿Cuántos habéis visto los Modern Site? ¿Cuántos lo habéis visto? ¿Habéis trabajado? Las páginas modernas. Sí, modern sites, ¿sabes? Bueno, o sea, básicamente esto. Esta es una lista moderna que tiene aquí el menú y, bueno, cambia un poco la visualización y, bueno, tristemente también cambian algunas funcionalidades que aún no están migradas y que tienes aún que ir a la vista clásica para obtenerlas. Pero, bueno, poco a poco lo van migrando. Vale, el entorno de desarrollo, ¿vale? Bueno,
lo ideal sería tener una cuenta de Office 365 de desarrollo, ¿vale? O tener una colección de sitios de desarrollo, ¿vale? Yo no sé si tenéis todos cuenta de Office 365, ¿vale? Pero en el caso de que queráis tener una vuestra propia, existe Office 365 Developer Program, ¿vale? Que lo tengo por aquí, que te dan un año gratis de una cuenta Office 365, ¿vale? Para que lo pruebes. Aunque los que fueron al Developer Bootcamp también os dieron cuentas, ¿verdad? Pero bueno, en caso de que se caduque, que sepáis que podéis pedir más. Tú, Alberto, la pediste, ¿no? Te mandan un mail para que les cuentes un poco que eres desarrollador y para qué quieres la cuenta, y te la habilitan durante un año. Aquí los que no tengáis la cuenta y nos escribís, nos quedan todavía... Sí, algunas para dar de tenants tenants que nos dieron del bootcamp. tenants pata negra. Bueno, sí, dice pata negra porque se supone que, ¿no?, que son los que tienen lo último de lo último en feed release, se supone, pero vamos, yo creo que está igual que el mío. Pero bueno. Vale, aparte de la cuenta en Office 365, ¿vale?, tendremos que instalar en nuestro equipo Node.js y NPM, ¿vale?, que cuando te lo bajas de la web ya te viene junto. Aquí tenéis que tener cuidado, ¿vale?, con la versión que os bajáis de Node.js, porque hay algunas que da fallos. Entonces creo que las 6.x, lo que sea, funcionan bien, ¿vale? Pero de las últimas versiones, ¿te acuerdas que a Miguel le dio problemas? Hay un post ahí donde tienes que cambiar una variable de configuración en Windows. $no HTTP2 igual a 1. Sí. Entonces, bueno, si os queréis ahorrar eso, básicamente os bajáis la versión 6x y ya lo tendréis solucionado. Vale, luego nos tenemos que también, ya como tendremos NPM, ya podemos instalar paquetes con NPM y podemos instalar Gulp y Yeoman, ¿vale? Luego, yo recomiendo Visual Studio Code, ¿vale? Pero podéis utilizar también Sublime o, bueno... ¿Eh? Notepad, no. Vale, y ya una vez tenemos instalado el Yeoman, lo que tendremos que instalar, ¿vale?, es el generador de Microsoft de SharePoint, ¿vale? La última... Bueno, esto es para forzar que os bajéis la última. Vale, en caso de que lo tengáis instalado hace tiempo porque habéis hecho pruebas, si ponéis en la consola yo, ¿vale?, como por ejemplo aquí mismo, os saldrá la opción de actualizarlo, ¿vale? Update your generators, y aquí, bueno, yo tengo el de Teams y el de SharePoint, actualizarlo, porque seguramente, o sea, como hay cambios constantes, lo tendréis actualizado. Vale, con eso, en principio ya podréis empezar. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún problema que hayáis encontrado o algo así que queráis compartir? ¿Cómo haces el control de los lentes con Git? Sí, sí, con Git. Sí, al final es una carpeta y... Lo más práctico es lo que es el Studio Code, porque al final todas las extensiones Sí. que están creando son para... Sí, sí, sí. O sea, muchos MVPs y gente están haciendo extensiones para Visual Studio Code, como por ejemplo otro día vi una, que luego si eso pongo el enlace, que ahora no la tengo aquí, que era para ver si estábamos referenciando las librerías externas correctamente. Entonces, lo ponías y te decía si estaba ok o mal. La verdad es que no sé cómo se puede referenciar mal una librería, pero bueno, no sé qué comprobación hace. Pero vamos, que se supone que están creando bastantes cosas para el code, y al final micro, pues todo tira para micro, ¿sabes? Vale, entonces, vamos a hacer voy a generar un proyecto, así un momento al vuelo, ¿vale? Me voy aquí. Vale, entonces si escribimos yo, ya nos sale el Yeoman, ¿vale? Y si le pulsamos, vale, ya nos dice Welcome to the SharePoint Client Side Solution Generator, ¿vale? Le ponemos un nombre
Vale, y aquí ya nos dice si queremos para SharePoint Online o para SharePoint 2016, ¿vale? Incluyendo también SharePoint Online. Vamos a hacerlo con SharePoint Online, una subfolder. Luego aquí nos pregunta, vale, esto también es bastante nuevo, de hace 6 meses quizá, bueno, de si queremos que directamente se despliegue esta aplicación, ¿vale? En todo el tenant. ¿Vale? Eso lo que implica es que si le indicamos que sí, que los usuarios no tendrán que ir a instalar la aplicación, sino que ya la tendrán disponible. ¿Vale? Esto en caso de que tengas que hacer alguna aplicación global que tenga que estar en todas las site collections, pues les diríamos que sí. O sea, yo tengo varios generadores, ¿vale? Tengo el de Teams para hacer aplicaciones en Microsoft Teams y el de SharePoint, ¿vale? Pues seleccionas el de SharePoint y ya luego ya te sale el welcome, ¿vale? El welcome, ¿vale? Es que No entiendo muy bien lo que hace cuando dice que sí o que no lo anterior, lo de que sí en todas Sí. partes. O sea, tú cargas un SPKG de esto, ¿no? Exacto. Lo subes directamente al catálogo de atención. Sí. Si le dices que no, ¿es solo para ese tenant? Y si dices que sí, ¿es para todos? No, es, siempre cuando instalamos una aplicación, la instalamos en el tenant. En otros tenants lo tendríamos que ir instalando, ¿vale? Esto, si le dices que sí, es que automáticamente ya estará disponible cuando te vas a contenidos del sitio en un subsite o en una colección de sitios, ya estará la aplicación instalada. Y así, como ejemplo, los usuarios que no son técnicos no tienen que irle a dar a New, Application, Install. ¿Cómo? ¿Esto configura el APK este o...? Sí, en todo el tenant ya disponible. Cuando lo subes... Sí, ya disponible para todo el mundo. O sea que ya tiene que funcionar bien porque todo el mundo va a ver esa aplicación. Vale, que lo ideal luego ya lo contaré en un entorno de preproducción, un desarrollo, ¿vale? Bueno, y aquí es donde ya nos dividimos, ¿vale? Una cosa va a ser crear un proyecto de webpack y otro va a ser de una extensión, ¿vale? Nosotros ya nos vamos para el webpack, le ponemos el nombre del webpack que vamos a crear, bueno, test, ¿vale? Aquí ya nos dice no JavaScript, React, Knockout, iros siempre, tendría que ya estar predefinida, ¿sabes? React. Vale, bueno, y esto se tira un ratillo, ¿vale? Bajándose las cosas también depende de la wifi. Pero bueno, para no esperar, ya tengo un Hello World aquí generado, ¿vale? Que voy a abrir aquí una nueva ventana, abrir carpeta. Vale, y yo de este no he tocado nada, ¿vale? Está como os lo encontraríais después de... Bueno, mentira, sí que he tocado, perdonadme. ¿Vale? Como os lo encontraríais después de generar la plantilla, ¿vale? Luego lo que tienes que hacer es hacer un npm install, ¿vale? Para instalar todos los paquetes, ¿vale? Bueno, lo puedo hacer aquí. Vale, esto baja todos los paquetes y te los guarda aquí en Node Modules, que no sé si habéis visto un GIF que hay muy gracioso por Twitter. Bueno, luego también lo paso. Básicamente porque Node Modules pesa un montón, o sea, es como... Es que cuando vas aquí dices, madre mía, ¿pero para qué? Ay, espérate. ¿Para qué quiero yo todo esto, sabes? O sea, es como... es infinito, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí. Y lo que se hace bajarse es lo que tenemos en el package JSON. Voy un momento a revisar un poco la estructura, voy a poner esa slide porque si no me empiezo a enrollar yo y... Vale, esta es la estructura básica del proyecto de Webpack, ¿vale? Básicamente donde nos tenemos que centrar, hay varias carpetas que quizá luego contaremos, pero es en el source, ¿vale? En el source es donde tenemos nuestro código. ¿Vale? Nos vamos a encontrar una carpeta de componentes, que es donde van a ir los diferentes componentes que tenemos en React, que iremos generando. En localización tenemos los archivos de recursos, ¿vale? En diferentes idiomas, por defecto está solo el inglés. Test, eso soy sincera, aún no me he puesto a hacer test en front porque es que me parecen de momento bastante complicados, pero me tengo que poner a ello, o si alguien se anima a que se ponga y luego dé el meetup y así aprendo.
¿vale? Luego el manifest.json, que es de configuración, ¿vale? Y el webpack principal de TypeScript. Vale, bueno, aquí me he dado cuenta que... Vale. Y ya está. Vale, la clase que instancia el componente, es la principal. Que antes teníamos, cuando creábamos un proyecto de Visual Studio, un webpack. O sea, ¿por qué no te coges el micro? Que si no, no se te va a oír. ¿Dónde está el micro? No, no está ahí. Es que si no, luego en la grabación no se te va a oír. Si somos 4. Ya, pero en la grabación, Mario, piensa Vale. en la grabación. Entonces, antes teníamos lo que estaba diciendo, que antes con Visual Studio, cuando creábamos un webpack, nos creaba, por un lado, el XML, que era el que aprovisionaba, el Elements, etcétera, en la galería de webpacks, etcétera. Ya no tenemos XML en esta parte, lo que tenemos son diferentes JSON. En este caso, el que pone ahí webpack.manifest.json, que es la definición de ese XML que teníamos antes con las propiedades del webpack, lo tenemos ahora en el JSON, ¿vale? El que pone react2.webpack.ets va a ser el código del webpack, el que se ejecute como tal, que es el que nos va a enseñar Olga ahora. Y luego ya la parte de components, esto ya depende de cada webpack. Puedes tener más, menos, o lo puedes estructurar como te dé la gana, ¿vale? Vale, como ha dicho Mario, en el manifest.json, ¿vale? Tenemos la configuración, ¿vale? Como por ejemplo, una tontería que me gusta mucho a mí es cambiar el logo, ¿vale? Del webpack, que siempre está de la página, ¿vale? Cambiándole el nombre del listado que hay en Office Fabric de iconos, ¿vale? Puedes poner pues un calendario, la alerta, ¿vale? Entonces, bueno, así cuando se lo presentas al cliente también queda mejor, ¿no? El nuevo webpack y que si es un calendario, pues que le aparezca el iconito del calendario. Office Fabric Icon Font Name, ¿vale? Esto, en la página de Office Fabric está el listado de iconos y le cambias, hay como 200, y sé que es una tontería, pero le da el toque, ¿sabes? Y bueno, de configuración, ¿vale? Los identificadores del webpack, ¿vale? Y luego aquí ya tenemos, digamos, la clase de raíz. No sé si empezar primero con los slides, ¿sabes? O enseñar directamente el código, la verdad. Bueno, ¿habéis mirado algo de React? ¿Sabéis algo de React? Pues va a ser la primera vez que lo veáis. Sí, enseño las slides. Vale. Vale, bueno, básicamente el desarrollo en React se basa en componentes, ¿vale? Al final un componente pues es un trocito de nuestro webpack, ¿vale? Que tiene una funcionalidad específica, ¿vale? Somos nosotros cuando vamos a planear el webpack que vamos a hacer o la aplicación en React, que vamos a decidir en qué webpack y en qué componentes vamos a dividir nuestro webpack, ¿vale? Yo al principio era un poco tacaña, ¿vale? Al crear componentes. Y decía, va, esto lo pongo todo de golpe, pero luego sí que es verdad que cuanto más lo divides, mejor, porque al final luego el cliente te pide, modifícame esto, tal, y digo, es que esto si lo tuviera dividido, podría ser aquí un if, tal, bueno, un consejo de novata, dividirlo todo en pequeños componentes, ¿vale? En este caso... cada componente lo que tiene que hacer es una función, ¿no? ¿Cómo lo contarías tú, si no? Venga, va, que te encanta el escenario. Vale, bueno, entonces aquí como por ejemplo, mientras se le arregla esto a Mario, ¿vale? Lo que tenemos es un componente padre principal, ¿vale? Y luego tenemos diferentes componentes que son hijos del componente padre, ¿vale? En este caso tenemos el selector, el botón, y tenemos el listado. A ver, si lo tienes ahí a la izquierda. O sea, pues la idea es que cada componente, ¿vale? La idea es que cada componente sea responsable de su propia funcionalidad sin saber dónde está, si hay otro componente padre que lo contiene o no. Y además cada componente encapsula una funcionalidad y puede encapsular otros componentes hijos que tendrán otra funcionalidad,
¿vale? Pero él es responsable de su funcionalidad, de cómo se pinta, de cómo se hacen las llamadas, etcétera, y sabe además qué componentes hijos tiene y cómo pasar la información a esos componentes hijos. Pero él nunca va a saber qué componente padre lo contiene, ¿vale? La idea es, ¿sabéis lo que es una SCX? ASCX, de ASP.NET. Pues lo mismo, pero que no puedes acceder al componente padre, ¿vale? Es la misma idea. Entonces, al final no deja de ser coger este formulario, echa un poquito para atrás, dale a ¿vale? Si yo tuviera que hacer este webpack, echa más para atrás. Si yo tuviera que hacer este webpack... Venga, levántate. Venga. Si yo tuviera que hacer este webpack... ¿Se supone que le vamos a hacer los dos? Es que estoy cansado. Yo tendría un componente que es el padre, que es todo el formulario, ¿vale? Que es al final el webpack. Luego lo dividiría en una parte de cabecera, porque esto va a ser un formulario que tenga aquí una serie de opciones y cuando le dé a cargar me cargue esto. Entonces yo esto dividiría en una cabecera, en una tabla, y luego esta cabecera pues identifico claramente un botón y unas opciones, ¿vale? Entonces esos son mis componentes, los componentes que yo tengo que ir construyendo, ¿vale? Y lo que haré será ir construyendo estos componentes y luego los padres, que será el head y el list-items, que contendrá los hijos. No te sientes. No. Que lo explicas tú mejor que yo me explico siempre fatal. Vale, bueno, pues lo que ha dicho Mario, ¿vale? Y esto trasladado en código, ¿cómo quedaría? ¿Vale? Pues como por ejemplo tenemos aquí el componente header, ¿vale? Que esto tiene una serie de propiedades que ahora veremos más adelante, ¿vale? Y el list elements, que esto está en el componente padre principal. ¿Algo más? Al final, Ahora sí. La gracia real es que al final lo que mezclas es por un lado código HTML con código TypeScript, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar como lenguaje de programación, y esto al final lo que utilizamos, esto que estáis viendo que se llama JSX, lo que te va a permitir es lo que antes teníamos en el servidor con Razor o con Webforms, lo vamos a tener ahora en un código JSX, que es el que va a tener el frontal de lo que vamos a pintar, ¿vale? Entonces lo que estáis viendo es que viene div, y ahí que viene el header ese que viene en verde sería un componente que hemos creado nosotros, el EasyTeams era el otro componente, y lo que vamos a hacer es irle pasando información a través de propiedades. Veis que pone default selected, elementos, etcétera, son propiedades que nos hemos inventado nosotros y va a ser la forma de pasarle información, ¿vale? Vale, aquí un poco siguiendo con el tema que estaba comentando Mario de los componentes, ¿vale? Bueno, al final un componente puede tener dentro otros componentes y a su vez puede tener otros componentes, ¿vale? En el caso este del header, luego ya tenemos dentro del header el selector y el load button, ¿vale? Que en este caso son componentes ya directamente de Office Fabric UI, ¿vale? O sea, en Office Fabric UI ya nos proporciona una serie de componentes en React que podemos utilizar, ¿vale? Para no llegar al nivel más pequeño. ¿Vale? Y la interfaz con JSX, ¿vale? Al final también lo que nos dice es cómo se va a pintar la interfaz. Esto es un poco lioso, yo al principio me liaba y aún me sigo liando porque a veces pues eso, tienes que poner las llavecitas, cerrarlo todo muy bien y te vuelves a veces un poco loco cuando haces algo un poco más complejo, ¿no? Entonces aquí pues aquí dentro puedes, lo que te digo, poner un if, ¿sabes? Que devuelva esto, pero si no se cumple esto devuelve el otro componente, y al final, bueno, pues es ir jugando, ¿no? Un poco. O sea, esto es bastante potente porque al final dentro de la renderización del HTML te permite ir poniendo expresiones para ir creando una lógica dentro del renderizado. ¿Vale? El render. ¿Vale? Entonces, al final dentro de la clase de React tenemos un método que se llama render, que es el que se va a encargar de renderizar el HTML. ¿Vale? Siempre tiene que tener, bueno, un return para que devuelva algo, ¿vale? Y es aquí donde, pues al final pintamos nuestro HTML que queremos pintar, ¿vale? Por ejemplo, aquí se le pone una serie de estilos,
y los componentes, que a su vez cada componente va a tener también su propio método render que va a renderizar el HTML. ¿Vale? O sea, aquí lo que tenemos que tener en cuenta que el render va a ser como una especie de un frame. Es un frame, ¿vale? Entonces, cada vez que se pinte nuestro componente, se va a llamar a este método render. Y va a pintar o va a escupir un HTML. ¿Vale? No exactamente, porque al final el render se encarga de montar todo el DOM de este componente, y la diferencia, una de las grandes diferencias, pues por ejemplo con jQuery, es que el cómo maneja el DOM React es mucho más eficaz que lo que puedas hacer con jQuery. Exacto, lo hace, digamos, de forma más inteligente. Sí. Y luego una de las cosas que pone ahí, que es podemos bindear objetos. Esto significa que, vale, yo hago digamos un flash, pinto mi webpack, ¿no? Mi formulario, y lo que hago es que la propiedad, veis que pone list elementos, la estoy bindeando a thisState elementos, de manera que cuando cambie el valor de thisState elementos, que era una colección o no sé qué era, él automáticamente sabe que ha cambiado esa propiedad y él sabe que se tiene que pintar. Yo no tengo que llamar al método thisRender. Él ya sabe que al haberlo bindeado, cuando cambie esa propiedad se va a pintar. ¿Vale? Claro, esto no se iba a preguntar, esto es casi una reactiva a cambio, ¿no? O sea, sí. El cambio que se produzca por detrás, o que te venga en cualquier momento con una expresión o lo que sea, exacto. Lo hace. Exacto. Vale, bueno, lo de los bindeos. Vale, bueno, y el base client side webpack, vale, punto render, vale, al final es el método encargado de hacer el render, de crear los elementos del componente, vale, es el principal, vale. Esto ya nos viene generado, ahora luego lo veremos, vale, y aquí es donde nosotros luego tendremos un panel de propiedades de nuestro webpack, donde le podemos ya pasar las propiedades a este componente principal. Este sería el esqueleto de webpack, ¿no? Sería el base client side webpack, es la clase que encapsula todo el webpack, ¿vale? Está recibiendo la interfaz de React del webpack props, que es la información que tú podrías rellenar en el panel de propiedades. Si lo quieres extender, pues le metes tú todo lo que quieras y vendría a través de esa interfaz. Y luego ya lo que hay dentro del cuerpo de render, esto que es lo que te viene ya preconstruido, en realidad lo que estás haciendo es cargar los componentes que va a llevar tu webpack, que en este caso es uno, que es el que engloba al resto de componentes. Vale, ¿cómo pasamos información entre componentes, ¿no? Pues utilizando lo que llamamos las props, ¿vale? Al final las props, ¿vale? Al final, por ejemplo, este componente que es un avatar necesita unas props de usuario, y nosotros se las pasamos, que a su vez estas son las props del otro componente, ¿vale? Las propiedades importantes solo son de lectura, ¿vale? No se pueden modificar. Y luego, vale, bueno, sí, o sea, es como... Las propiedades es el mecanismo que tú tienes para enviar la información a tus hijos, a tus componentes hijos. Pero tú, como componente, también puedes ser hijo de otro, ¿no? Pero tú, como hijo de otro, vas a tener un parámetro, una propiedad que se llama props, ¿vale? Que es donde te van a venir... Eso es, todas las propiedades que te ha enviado tu padre. Pero tú esos valores que te ha enviado tu padre, tú no los puedes tocar. Los puedes leer, son solo de lectura. Pero tú a tus hijos sí que le puedes enviar lo que quieras. Sí, sí. Y tus hijos, tus componentes hijos, podrán leerlo, pero no editarlo. Es decir, que la forma de enviar información es de arriba a abajo. Un poco el modelo vista controlador portable, ¿no? El controlador pasa para pasar el modelo de la vista, pues esto partió pero con las propiedades, ¿no? La idea de enviar directamente, separar el... Bueno, sí, bueno. Más o menos. Sí. Parámetro de función por lectura. Sí. Por valor, no por ejemplo. Sí que lo vamos viendo. Vale, y luego lo que otra clave de React, ¿vale? Es el estado, ¿vale? Que son como las propiedades privadas del componente, y estas sí que las vamos a poder modificar y actualizar,
¿vale? O sea, cada componente va a tener su propio estado, en el constructor lo vamos a inicializar con lo que queramos y luego lo vamos a poder utilizar en el render, como ejemplo, para visualizarlo, o como ejemplo aquí podríamos tener otra función que modificará el estado, ¿vale? Y al modificar el estado lo que hacemos es volver a renderizar el componente para actualizarlo, ¿vale? A mí lo que me ha pasado muchas veces, ¿vale? Es que, porque al final si tú actualizas el estado dentro del render, ¿qué pasa? Pues un bucle. Vale, y esto hay que tener cuidado, porque a veces si no estás al tanto con eso dices, tal, aquí actualizo el estado, ostras, que este método estaba en el render, y ya acabas con un bucle, ¿vale? Y a mí lo que me pasó un día es que de tantas peticiones que hacía SharePoint me bloquearon el tenant durante media hora, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego aquí no está en la siguiente, yo creo, ¿no? El ciclo, eso. Sí, exacto. Para modificar el estado utilizamos el método this.setState, ¿vale? Y le pasamos los nuevos valores, ¿vale? Bueno, el state puede ser un objeto con diferentes propiedades. Vale, la idea es que el hecho de que utilicéis el setState se debe a que cómo se maneja el estado de un componente es que se maneja de forma asíncrona. Entonces tú no puedes asegurar que tú cambies el estado y a continuación le hagas un pintest y se pinte ese valor que tú habías guardado en el estado o lo utilices para una llamada. Entonces se utiliza setState, o sea, lo que pone ahí, ¿no? O bien lo hacemos en el constructor del componente, que se hace una sola vez al iniciarse, al instanciarse, o ya setState en cualquiera de nuestros métodos, ¿vale? Pero no hagamos un this.state.value igual a tal. Hagámoslo siempre del setState. Bueno, es que no va a funcionar. Sí, a ver, lo puedes hacer, pero no te va a funcionar bien. ¿Cuál es la diferencia entre el state y las propiedades? Bueno, las propiedades es lo que nos sirve para comunicarnos entre los diferentes componentes padres y hijos, y solo son de lecturas. Es decir, lo que me llega a mí como hijo de las props que me envía mi padre no lo puedo modificar, ¿vale? En cambio el state, ¿vale? Sí que es, digamos, con lo que puedo trabajar yo a nivel de componente, ¿vale? Lo inicializo en el constructor, ¿vale? Y luego puedo jugar con él para guardar información y luego para actualizar el renderizado de mi componente, ¿vale? Las props al final son solo de lectura, es decir, como por ejemplo, podemos recibir del componente padre si un botón está deshabilitado o no, ¿vale? Y luego ya dentro del componente hijo no podremos cambiar esas propiedades, o sea que estará deshabilitado, ¿vale? Si jugáramos con el state, sí que podríamos hacer este juego, ¿vale? Entonces, como por ejemplo, en muchos casos lo que hacemos es que hacemos la petición a SharePoint en el componente padre, ¿vale? Y luego tenemos que pasarlo al componente del listado. Hago la petición arriba y a través de las props yo paso los ítems que me ha devuelto la consulta y ya lo pinto en el hijo del listado, ¿vale? Es la manera de pasar información de arriba a abajo. ¿Ha quedado un poco claro? Pues es la información que va a tener el propio componente y que él va a construir y va a manejar él por su funcionalidad. No es que lo consuma él, lo pueden consumir, tú se lo puedes pasar a sus hijos. Se lo puedes pasar a los hijos a través de las props. Digamos que es una información que el propio componente sabe manejar, ¿vale? Y las propiedades es lo que a ti te envían, ¿vale? Bueno, hay varias aproximaciones, cualquiera de las dos, pero lo que decía Olga es, por ejemplo, yo como si fuera el componente webpack principal, por ejemplo, yo haría la llamada a SharePoint, me traería los datos, me los guardaría en mi state y luego los componentes hijos, que sería el listado, se lo pasaría como propiedades. Cuando llegue el componente del listado, él recibirá una propiedad de elementos ya cargados y los pintaré como tenga que pintarlo. Vale, en este ejemplo, ¿vale? Como por ejemplo el state controla el estado bueno, se inicializa con las propiedades que me manda el padre de cuál es cuál es el selector por defecto, ¿vale? Y luego ya con el state ya puedo jugar y decir, vale, pues si al pulsar se cambia y selecciono otra, ¿vale? Y luego ahora lo que veremos es que cómo... Vale, espérate que esto... Vale, los eventos,
¿vale? Que es lo que nos permite capturar eventos que se van a modificar, como por ejemplo en un componente hijo, y mandarle al padre el evento de que se ha modificado, ¿vale? Como por ejemplo si tenemos un formulario del selector que estábamos viendo antes, cuando se cambia, no sé si este es el ejemplo, ¿vale? Cuando se cambia, ¿vale? Lo que hago es que utilizo este evento para pasarle el valor que ha seleccionado el usuario, ¿vale? Y esto lo va a recibir el padre del componente, ¿vale? Para almacenar la información luego en SharePoint o donde queramos, ¿vale? O sea, que los eventos al final nos permiten alertar de algún cambio en un componente hijo al resto de padres, ya sea como por ejemplo para guardar la información de un formulario, se lo pasas y ya luego tú lo guardas cuando o compruebas de como por ejemplo si es válido o no en otro sitio. O sea, en nuestro webpack vamos a tener un botón cargar, ¿vale? El botón cargar no sabe lo que hace, él simplemente sabe que cuando le pincha va a lanzar un evento que se llama click o no sé qué ostras. Y el padre, que va a ser el webpack, tiene que saber que va a tener un control, un componente hijo que es un botón y tiene que suscribirse al evento de onClick. Y cuando hagas el onClick, pues harás la llamada y etcétera, ¿vale? Y para pasar información de componentes humanos, ¿es hacer a través Del padre. La comunidad. O con eventos. Vale, luego Sí. bueno, podéis utilizar Redux también, pero sí. Yo aún no lo he investigado, pero con Redux se supone que el manejo de información entre componentes es más sencillo. Pero aún no lo he podido probar. Vale, y luego el ciclo de vida de un componente, ¿vale? Al final un componente pasa por diferentes estados. El que hemos visto principal es el render, ¿vale? Pero antes del render tenemos diferentes estados en los que nosotros podemos realizar una serie de acciones, ¿vale? Como por ejemplo, tenemos el component will mount, que yo creo que es de los que se utiliza más, ¿vale? Porque cuando nosotros cargamos una página, no queremos que inicialmente se vea una lista vacía y luego de pronto aparezcan los ítems de SharePoint. Queremos que ya directamente antes recibir la información de SharePoint y ya luego en el render ya tendré mis ítems y ya no tendré ese desfase, ¿no?, que tenemos de uy, justo ahora se carga y cambia el componente, ¿vale? Bueno, luego cuando el componente ha terminado de renderizarse también hay este método. Cuando se desmonta, bueno, al final son diferentes pasos, ¿vale?, que va teniendo un componente. fijaros que los tres aparece el render. Sí, bueno, ¿vale? iba así. Entonces es, cada vez que se inicializa lo pinto, cada vez que me cambias el estado me pinto. Exacto. Y cada vez que me cambian las propiedades me vuelvo a pintar. Exacto, ¿vale? Luego cuando cambia el state, ¿vale?, pues también podemos, como por ejemplo, verificar si realmente tengo que volver a actualizar el componente, ¿sabes? Porque quizá hemos recibido algo que ya tenemos pintado, pues lo podemos verificar en estos métodos, ¿vale? Cuando recibe nuevas propiedades, también nos salta el renderizado y por lo tanto también tenemos estos métodos para ver si hace falta pues volver a renderizar o no, o inicializar alguna variable, etcétera. Esto es como el típico orden de eventos que había cuando cargabas la página web con idea, que es pues, el pre-render o antes del render. Sí. No, es un poco el orden de... Sí. Al final el render es el que va a generar el DOM, ¿vale? Y los de por encima es antes de que se genere el DOM y por debajo cuando ya se genera. A partir del render ya es simultáneo. Exacto. Lo que hayas pintado es lo que has pintado. Sí. Bueno, medio mentira, porque como se lanza 40 veces. Claro. Cambio de, si vuelves a... si vendeas sí, propiedades, sí. Claro, o sea, el render se lanza cada vez que cambias el estado o recibes nuevas propiedades. ¿Vale? Como lo que decías de las propiedades que son bindeables. Sí, bindeables, exacto. Vale, luego para conectar nuestros datos con SharePoint... ¿Por qué no enseñas el webpack? ¿El tuyo? En código. Es El que no, tenías. No lo tengo bajado. No, el que tenías vale. hecho... Vale, vale, en el caso del Hello World, ¿vale? Os vais a encontrar un componente súper sencillo, un Hello World. Vale, ya creado.
tenemos el componente Hello World, que es el único que hay en este caso, ¿vale? Y ya directamente tiene el método render, ¿vale? Entonces aquí lo que hay es bueno, una serie de HTML, ¿vale? Y de información. Y aquí, como por ejemplo, lo que podemos ver, ¿vale? Es que está recibiendo del componente base, ¿vale? Que es este, las props de la descripción, ¿vale? Que estas props son las que rellenamos en el panel del webpack, ¿vale? Porque al final, digamos que el componente base, que es este, ¿vale? Es el que nos va a permitir, bueno, es el que recibe, digamos, las propiedades que en este caso son del panel de configuración del webpack, ¿vale? Que sería este description, y que luego podemos ampliar. Claro, ahora, ¿por qué ¿vale? no enseñas cómo? Espérate, y aquí más abajo, ¿vale? Es donde, dentro del método base, ¿vale? Donde tenemos justo, sí, la opción de configurar el panel de propiedades del webpack, ¿vale? En este caso tenemos un text field, ¿vale? Que se llama descripción, con un label. Sí, bueno, esto es que luego puedes agrupar las propiedades, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, después también te puedes crear tu propio tipo de propiedad, ¿vale? Que hay gente que también está compartiendo, que sea como por ejemplo un color picker, luego de tipo fecha, gente que está también obteniendo los metadatos de una lista de taxonomía, ¿vale? Pero bueno, los básicos te los da SharePoint, que son el de tipo texto, tipo fecha y tipo combo, creo, un combo con opciones. No sé si hay alguno más o han cogido alguno más. Vale, bueno, luego dentro de componentes también tenemos el archivo SAS para los estilos, ¿vale? Y luego las propiedades de este componente, ¿vale? Que en este caso es solo la descripción, ¿vale? Y bueno, es bastante sencillo. Si lo ejecutamos con gulp surf, lo que vamos a ver es que se nos va a abrir ahora una nueva ventana de un panel que se llama Workbench. ¿Habéis oído hablar del Workbench? Vale, bueno, pues al final el Workbench va a ser como nuestro entorno de diseño, ¿vale? O de desarrollo, donde vamos a poder probar nuestro webpack sin tenerlo que desplegar, ¿vale? Tenemos dos tipos de Workbench. Tenemos el Workbench en localhost, ¿vale? Si os fijáis, este está en localhost, ¿vale? Y aquí ya tenemos nuestro webpack Hello World, que al final lo que te hace es pintar la cajita, y si le damos al pincelito nos aparece el panel de propiedades del webpack con la descripción, ¿vale? Y aquí con el bindeo veis que en real he modificado el texto, ¿vale? Aquí tenemos herramientas para ver cómo se ve en responsive, en tablet y bueno. Es Node. Es Node, sí. Sí, es Node. O sea, ya no necesitamos, no necesitamos un SharePoint en nuestra exacto. máquina. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? Que estamos en localhost y si nosotros queremos hacer una petición a SharePoint... Si nosotros queremos hacer una petición a SharePoint, desde aquí no tenemos el contexto de usuario ni nada y nos va a fallar, obviamente, ¿vale? Y para eso se inventaron el otro Workbench, ¿vale? Que yo apenas lo utilizo porque tampoco me aporta mucho, pero como por ejemplo para cuando hay que maquetar un webpack, que yo maquetar no tengo ni idea, ¿vale? Lo que hago es que la gente de maquetación utiliza el Workbench en local y lo maqueta desde ahí, no tiene que loguearse en SharePoint ni saber qué es SharePoint ni nada, es como tal, te doy esto, bájate el código, gulp surf y ahí ya maquetas, ¿vale? Entonces, si nos vamos como por ejemplo a un sitio, ¿vale? Esto es un communication site, no sé si los habéis visto, los nuevos communication sites, ¿los habéis visto? Vale, bueno, es una nueva plantilla que hay en SharePoint Online que enfocado a sitios de comunicación. Ya haremos otra charla sobre esto. Entonces, yo lo que tengo que poner en la URL, ¿vale? Es layout /workbench ASPX,
que me va a ir a la página de Workbench en SharePoint, ¿vale? Que como veis es exactamente igual, ¿vale? Pero ya sí que estamos logueados y con el contexto del usuario, ¿vale? Bueno, aquí ya te salen todos los webparts que hay y este es el mío, ¿vale? Aquí también, como por ejemplo, como ya estoy dentro de SharePoint, ¿vale? Lo que me coge es el tema que tengo configurado en SharePoint, ¿vale? Como tengo el negro. Sí, exacto. O sea, al final no lo hemos desplegado. Al final no lo hemos desplegado y los JavaScripts y todo se está ejecutando, o sea, está en local, ¿sabes? No, exacto. Antes sí, hace un año cuando se empezó esto, había unos tenants que eran los afortunados que lo tenían y otros no, ¿vale? Pero ahora ya está disponible en todos, porque bueno, tengo clientes que no están en free release y están, ¿vale? No tienes que activar nada, está por defecto, ¿vale? Aunque no sea un developer site, está activado, ¿vale? Entonces a mí esto... No, es que te voy a preguntar. Vale, yo es que con 2003 tuve que hacerme... 2003, perdón, 2003, bueno, yo también trabajé con 2003. 2013, ¿no? 2013, vale. Al final lo que monta el webpack es un JS, ¿vale? Que está todo el rato desplazando sobre el 2013. Entonces lo que hice fue crear un webpack, porque bueno, crearme no, me pide el webpack de contenido, tú lo único que necesitas, lo que se genera es el vídeo donde va a meter todo el contenido más el enlace al link. Ese link me lo generaba Google y me generaba el virtual, lo primero que sacaba. Y entonces yo iba a mi SharePoint, le ponía la URL del virtual al JS. Con lo cual yo compilaba y lo único que tenía que hacer del otro lado es refrescar. Pues aquí funciona, sí, claro. Sí. Aquí lo guay de esto... No. ¿Cómo? No, olvídate. El problema que si tiras por ahí es que no estás añadiendo tu webpack, estás añadiendo un webpack de contenido y estás haciendo referencia a tus componentes que has generado para tu componente real. No, porque tú estás encapsulando todo en la clase esta, ¿cómo se llama? Base Clients, no sé qué hostias, que es la que tiene toda la lógica para iniciar el webpack, ¿vale? Entonces, digamos que esto es otra forma, o sea, el origen es ese, el que tú dices, sí, pero en realidad ya no tienes que añadir el webpack de contenido y hacer referencias. Bueno, porque básicamente en las páginas modernas no hay webpack de contenido. Claro, lo que contaba en el 2013 era, como no puede estar todo el rato pegando el contenido, y hay apuntar directamente a mí, como tengo un IS virtual, al final tengo también el enlace al JS y tenía montado el DIV, porque al fin y al cabo puedo buscar ese DIV. Luego vamos a ver temas de despliegue, porque o sea, ahora estamos en la parte de desarrollo. No, lo decía por si, en caso de que no puedas tampoco tener la otra parte, o sea, este de aquí, si valdría montártelo así. No, pero es que este lo vas a tener siempre. Esto ya lo tienes. ¿Sabes? Hemos pasado esa fase. Sí, esa fase ya está. Mucho más fácil. ¿Vale? Tenemos ya el Workbench. Estamos en ello. ¿Vale? Tenemos el local y el de SharePoint, y en el de SharePoint tenemos el contexto. Yo creo que lo que tú dices un poco es cómo se desarrollaba antes, ¿no? Que teníamos el webpack este de editor de contenido, ¿vale? Y al final siempre metíamos ahí las cosas y... Claro, pero también lo bueno de esto, que, o sea, yo creo que el equipo de producto cuando desarrolló esta manera de desarrollar estaba pensando en lo que hacíamos antes, ¿no? El webpack este de contenido que metíamos ahí JavaScript a escoporro. Principalmente era que si lo hacías en el emulador, lo puesto es, vale, yo utilizo una consulta API REST y te dice que... No, pero aquí ya tenemos el contexto. Yo solo de esa forma para que al final el API REST me devolviera y no me diera Vale, entonces, bueno, aquí ya tenemos el contexto de SharePoint, entonces aquí ya podemos hacer llamadas, ¿vale? Entonces, y me diréis, ¿vale? Y la persona que está maquetando, y si tiene que maquetar el elemento que tiene que devolver SharePoint, ¿cómo lo hace? ¿Sabes? Pues para eso tenemos, lo tengo por aquí, ¿vale? La clase de environment type, ¿vale? Que al final tenemos que añadir en... Esto luego lo enseño en código,
tenemos que importarlo en nuestro componente, ¿vale? Que nos va a indicar, ¿vale? en qué entorno estamos, si estamos en local, ¿vale? O si estamos en el Workbench de SharePoint, o hasta hay la opción de si estamos en un sitio clásico o en un sitio moderno, ¿vale? Para también intentar cambiar el renderizado, ¿vale? Una cosa será cómo se visualiza el webpar en una página moderna, que es bastante diferente que la de una clásica, ¿vale? En cuanto a cómo nos conectamos con SharePoint, ¿vale? Tenemos esta librería que es la SPHTTP Client, ¿vale? Que al final lo que nos permite pues es hacer una llamada a la API, ¿vale? Y obtener la respuesta. Yo esta la utilicé al principio, pero la verdad es que es un poco engorrosa, ¿vale? Yo desde que... ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No sé, o sea, yo me acuerdo una vez que implementé algo, ¿vale? Y con una actualización se me jodió por las configuraciones que ya no eran iguales, bueno, no sé. Yo desde que descubrí PNP JavaScript Core, ¿sabes? No utilizo nada más. Porque, o sea, para mí es que es mucho más legible, o sea, compararla, ¿sabes? Es que esto no es legible, aquí poner aquí que te equivocas, la coma, tal, o sea, no es nada legible. O sea, mucho mejor esto, ¿no? Get by title list, item, select, title ID, top 100, order by, o sea, ¿no os parece mucho más legible? ¿No? Bueno, sí, hay colores. Sí, pero no sé, y... Vale. Es que, joder, es que la gente que está haciendo PNP, que al final esto es open source, se lo está currando un montón, ¿sabes? Y... Sí, exacto. Exacto, al final es como un wrapper que han montado para que sea mucho más sencillo hacer una llamada. Y no tengas que estar ahí, ay, que he puesto aquí una coma y no debería, porque vamos. Vale, aunque creo que la demo la he hecho con lo otro, pero bueno. Entonces, para instalarlo, ¿vale? npm install, instalar el paquete, sp pnp js, y con el comando save lo que va a hacer es que se va a almacenar en el package JSON, ¿vale? Para que luego cuando otra persona se baje nuestro proyecto, ya se le baje automáticamente con el npm install, ¿vale? Vale, el package JSON no sé si lo habéis visto, antes lo he enseñado un poco, ¿vale? Pero al final básicamente es un JSON donde nos va a indicar todas las dependencias que tiene nuestros componentes, nuestro webpack, ¿vale? Aquí como por ejemplo vemos React, React DOM, ¿vale? Estas son la SP Core Library, ¿vale? Esta al final es el SharePoint Framework como tal, cuando he dicho antes que estamos ya en la 1.4, ¿vale? Esta al final es este numerito de aquí, ¿vale? Lo digo porque si cuando generéis un webpack veis que es la 1.0.1 era la otra que está bastante activa, pero ya actualizarlo a la 1.4 porque han cambiado cosas y yo tengo algunas cosas en la 1.0 y ya no... tendré que actualizarlo con la calma, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí pues aparece todas las dependencias y las dependencias de desarrollo, ¿vale? En este caso, como por ejemplo, en desarrollo necesitamos gulp, pero obviamente en producción ya no lo necesitamos porque no vamos a ejecutar nada en producción. Esto al final también tiene lo de los... no sé cómo se llama este símbolo, la onada esta, ¿vale? Sí, y luego hay el sombrerito. Hay el sombrerito que no sé, aquí no hay, ¿vale? Bueno, al final te indica si la versión tiene que ser inferior o igual o superior o igual, ¿vale? Hoy esta semana, como por ejemplo, yo tenía una dependencia a la librería moment.js, no sé si la habéis utilizado alguna vez, ¿vale? Y tenía el sombrerito puesto, entonces eso se iba actualizando solo, hasta que de pronto, no sé, en alguna actualización, algún despliegue que hice, se subió la versión más reciente y esa tenía un bugazo, ¿vale? Que hacía que fallara una cosilla de mi webpack. Y ahora, ¿sabes? Ya he aprendido la lección que el sombrerito es malo, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el save, que esto es que no me ha dado tiempo a ponerlo en la slide, ¿vale? Cuando hacemos el save, hay la opción de hacer el save, creo que es un guión exact, de exacto,
¿vale? Para que cuando no hagas, porque el safe lo que te hace es ponerte el sombrerito. Es como PNPJS, la versión actual, y ya si sacan actualizaciones me vas actualizando, ¿vale? Si pones el exact, te lo guarda exacto. Bueno, sí, creo que espera, te lo voy a... Bueno, luego os lo digo, porque lo tengo en un correo que he mandado a la compi diciendo, mira, a partir de ahora tenemos que hacer esto. Vale, ¿y qué más? Pues esto, o sea, al final para consumir los datos, lo mejor es con PNP JavaScript Core, aunque en algunos webparts, porque no todo está soportado al final con la API REST, ¿vale? Como por ejemplo, yo en un webpart tuve que obtener archivos adjuntos de un list item, ¿vale? Y esto por la API REST no está soportado, básicamente no se puede, que yo sepa. Entonces lo hice con JSON, entonces también tú al final te instalas las librerías de JSON, ¿vale? Y eso sí, las tienes que referenciar como librerías externas en el config. A ver, ¿dónde era esto? Que ya me lío yo. En el config, ¿vale? Tienes aquí el externals, que en este caso está vacío, ahí tienes que poner las librerías externas que vayas a utilizar, como por ejemplo si utilizas jQuery, también lo vas a tener que poner ahí, ¿vale? Aprovecho que estoy aquí, ¿vale? Y también reviso estos JSON de configuración, que hay un montón, ¿vale? Y ya al final, bueno, os cuento las 4 cosas, ¿vale? Al final de esto, yo lo que más utilizo es cuando tengo que referenciar las externals, ¿vale? Aquí. Luego tenemos el package solution.json, ¿vale? Que al final es las configuraciones que va a tener nuestro paquete. Y una de las cosas nuevas que ha habido en la versión 1.4, ¿vale? Es esto maravilloso, ¿vale? Que es include client side assets igual a true, ¿vale? Antes, estoy hablando como si fuera hace años, pero es hace 3 meses, ¿vale? Lo que teníamos que hacer a la hora de desplegar un webpar en SPFX era, pues, los assets o los guardábamos en Azure, ¿vale? Que aquí está la configuración para el storage, ¿vale? O si no, podíamos crearnos un CDN en Office 365, ¿vale? Con PowerShell, que lo tengo aquí abierto, ¿vale? Que es que lo tiene que configurar hoy. Set, FPO tenant, CDN enable a true, luego crear una carpetita en nuestra colección de sitios y guardarlo ahí. Pero ahora ya, con el maravilloso include client side assets a true, ¿vale? Ya va todo con el paquete que generamos, ¿vale? Entonces, esto lo que es la hostia es que ya puedes paquetizar por fin. ¿Vale? Puedes paquetizar tu aplicación y ya pasársela en un zip a alguien sin tener que pasarle las instrucciones de tienes que crearte un CDN, créatelo con la carpeta tal, con este PowerShell, no sé qué, esto ya se lo puedes dar al cliente y ale, tal cual, ¿vale? O sea, en el caso de cuando a veces no nos dejan tocar los entornos de producción, ¿sabes? Pues ya se lo pasas, ¿vale? Ahora veremos cómo desplegar. Termino ya con Office Fabric, que tengo aquí esta sección, ¿vale? Al final Office Fabric también nos facilita la vida a los desarrolladores como yo, que maquetación pues poca, ¿vale? Porque al final lo que ha puesto a disposición Microsoft, ¿vale? Son una serie de componentes que ellos ya están utilizando en SharePoint, ¿vale? Que tienen el look and feel de SharePoint y por lo tanto no rompe la estética. Es decir, cuando tú ya ves el componente, el cliente no sabe si es out of the box o lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Y bueno, tengo que decir que a veces sí que hay algún fallito ya así de que te peleas un poco, pero cuando ya le coges el truquillo ya te acuerdas, pues esto lo hago con un select, tal, esto con un panel. Pues nada, y al final tienes los componentes, hay bastante documentación. Sí, es que voy a enseñar. Ay, no. ¿Dónde está? Aquí está. Vale, bueno, está para React, que si os fijáis es la primera y la que sale aquí. Luego está para Angular, que no le han puesto ni iconito, y esta que para iOS, ¿vale? O sea que es que ya se ve claramente que React es el futuro,
Vale, entonces aquí tienes un montón de componentes, vale, pues este activity, no sé cuál es, mira, esto, luego pues una lista, ¿sabes? Que luego después tiene, cada componente tiene su configuración, ¿vale? Como por ejemplo en TextField, que es bastante sencillito, ya te viene además con la maquetación del error, y si ves el código, ¿vale? Te pone un ejemplo, que esto para empezar, copiar y pegar es... ¿Vale? Porque bueno, yo empecé, mi primer webpack fue un formulario que hice pues al final poniendo TextFields y el botoncito de enviar. ¿Vale? Al final este es el componente que te proporciona, que le puedes poner el label, aquí como por ejemplo tiene la propiedad de si está deshabilitado, ¿vale? Si es requerido, el mensaje de error, y luego, aparte, a veces, también te enseñan, a ver, alguna función de cómo, como por ejemplo en el selector creo que está. A ver, ¿dónde está? O el people picker, creo que es. Vale, bueno, aquí ves, este es mucho más complejo. Espera, es que tenía... Había otro... ¿Cuál era? Este no, es que... el drop down este lo utilizaba mucho también. Vale, bueno, aquí hay los diferentes, tal... Vale, y aquí ves, ahora viene también con los eventos de launch change, ¿vale? Cuando cambia el selector, pues tal, cuando... Vale, sí, es solo en el launch change, ¿vale? Pero el evento launch change ya te viene y puedes hacer una prueba rápida, ya te hace el set state, ¿vale? Para guardarte el cambio. O sea que para empezar, si queréis hacer algo sencillito y no queréis estar ahí generando todos los componentes vosotros, podéis rápidamente utilizar los componentes de Office Fabric, ¿vale? Y así tampoco los tenéis que maquetar ni nada. Vale, en cuanto... Bueno, a testear la aplicación, esto ya lo he contado antes, ¿vale? Con el gulp search, y tenemos el workbench de localhost y el de SharePoint, ¿vale? Que es añadir layout / workbench a SPX. Vale, y luego después también hay esta herramienta, ¿vale? Que al final lo que nos permite, bueno, es una extensión de Visual Studio Code que se instala, que es el de Debugger for Chrome, que nos permite debugar nuestro webpack directamente ya en Visual Studio Code, ¿vale? Sin tener que estar utilizando las DevTools de Chrome, ¿vale? Porque ahora mismo si quisiéramos debugar nuestro componente sin la extensión esta de Chrome, ¿vale? Pues eso, nos tocaría pulsar F12 en Sources, aquí buscar el Hello World, ¿vale? Bueno, espérate, que hay que hacer refresh. ¿Dónde está el TSX? Bueno, como veis es un poco rollo. Lo tengo ejecutando. Ahí. Vale, y bueno, aquí ponemos el punto de parada, por ejemplo, aquí mismo, donde como a veces se va la pinza, tampoco... Vale, y aquí te para. Entonces, yo la verdad es que soy sincera que aún no lo he sabido hacer funcionar porque me daba ese error, acuérdate. O sea, ya. Sí, sí. Tenemos un blog, en el blog que tenemos de Plain Concepts, que se llama Rock Your Office 365, donde Mario cuenta cómo lo consiguió instalar. Yo la verdad es que de momento con el F12 me apaño. Eso es que ya directamente puedes depurar desde Visual Studio Code y ya tienes ahí pues seguir toda la pila de objetos y puedes depurar. Sí, bueno, es más cómodo, ¿no? Sí, se tacha, ya está. Sí. Vale, despliegue.
Vale, para desplegar tenemos que configurar el CDN en el caso que queramos utilizar CDN, ¿vale? Pero igualmente si con el include assets a true que tenemos en el JSON, tenemos que mínimo, ¿vale? Hacer un set SPO tenant public CDN enablet a true. Esto ya te sirve para todo el tenant y ya está, ¿vale? Al menos no tienes que crearte 1000 millones de historias, ¿vale? Luego, no sé por qué hay dos comandos, ¿sabes? Creo que los dos hacen lo mismo, ¿vale? Yo siempre ejecuto los dos y porque es que yo creo que ahí hay como no sé, de pronto había luego no sé si este ya está deprecated, dependiendo del command shell que tengáis de SharePoint. Y luego que tarda 15 minutos en aprovisionarse, ¿vale? Así que no os asustéis, ¿sabes? Si estáis haciendo una demo rápida y lo generáis, desplegáis y de pronto sale en plan rollo de que no encuentra el bundle, ¿vale? Los JavaScript. Sí, exacto. O si te creas una carpetita, esa carpetita también. Pero bueno, ya no creamos carpetitas, ¿vale? Entonces, cuando haces el set CDN origin a true, ¿vale? Esto lo puedo hacer más grande. Bueno, pues no. Vale, lo que... No, sí, cuando lo subes a AppCatalog también tienes que hacer esto. Vale, cuando haces ya un get, vale, ya te sale que ya hay CDNs que te crean por defecto con el equipo de SharePoint, ¿vale? Que es el de Master Page, Style Library y Client Side Assets, ¿vale? Que este es el que guarda automáticamente lo que cuando ponemos el JSON, el Client Side Assets a true, ¿vale? Es aquí donde se guardan. Y esto, aunque creo que está oculto, ¿vale? Es una biblioteca que está oculta y que no puedes ver. O sea, no sé muy bien dónde está, pero cuando vas a Site Contents no está, ¿vale? Master Page y Style Library sí que están ahí. No, yo no la he encontrado esta. Esta debe ser interna, es algo nuevo que han creado con esto. O sea, antes en la versión de SharePoint Framework anterior no estaba y ahora lo han puesto. Sí, o sea, antes yo lo que hacía, ¿ves? Era que aquí ya lo tengo creado, ya crear una carpeta que era SPFX Assets y este era el CDN. Es que... Sí. Vale, el Gulp Bundle Sheet, ¿vale? Lo que te hace es una tarea de Gulp que te coge todo el SAS, los JavaScripts, los ficheros de recursos, ¿vale? Y te los compone en varios archivos, ¿vale? Uno de JavaScript, otro para el CSS y luego los ficheros de recursos que también van aparte y bueno, si tienes fuentes customizadas también están aparte, ¿vale? Y luego el Package Solution, como bien dice su nombre, te crea el paquete, ¿vale? de la aplicación, el SPKG. Eso. ¿Y para qué necesitamos la CDN entonces? Para almacenar ese bundle. Vale. Aquí está el AppCatalog y el bundle en el CDN, ¿puede ser? Sí, exacto. Entonces, como por ejemplo, voy a ejecutar aquí ahora. Exacto. Lo que hacía antes Pablo, que te guardaba el JS en la biblioteca, pues ya lo hace el solo. Una moderna en una CDN. Vale, luego después... Vale, estoy aquí en el Hello World y donde se guarda el bundle es dentro de temp deploy, ¿vale? ¿Ves? Aquí tenemos dos JavaScripts y un JSON, ¿vale? O sea, esto lo genera él. Entonces, vigilad porque si yo aquí vuelvo a generar... Lo vuelvo a generar, al menos antes, hace tiempo que no lo pruebo. No se verá ahora. Vale, ya te lo ha generado. Vale.
te genera esas tres. Yo a veces, lo que me ha pasado es que, no sé por qué, ¿vale? Cosas de la vida, a veces los estilos no se actualizaban, o sea, aunque hagas el bundle, no sé por qué, o sea, lo miré con la gente de maquetación y al final lo que acabo haciendo siempre antes de desplegar es un gulp clean, ¿vale? Porque te lo limpia todo, te lo borra todo y así sabes que, vale, esto ya, ves, desaparece, ¿vale? Y te lo limpia y ya luego, pues sí que haces el bundle y así te aseguras, ¿vale? Lo digo porque eso, los estilos a veces no sé por qué no, o sea, digo, lo has subido, si no está, y hasta que no hicimos un clean no funcionaba. Y vale, esto entonces ya tenemos aquí los JS y el JSON, ¿vale? Y con el Gulp Package Solution lo que hacemos es que aquí hay una carpeta de SharePoint donde ya te genera, ¿vale?, el SPPKG. Vale, entonces me voy a cambiar de proyecto porque este ya lo tengo desplegado, ¿vale? Y la demo que había preparado, que al final es que no me va a dar tiempo a enseñarla. Vale, Task for Today, ¿vale? Que es un poco más complejo. Vale, como veis es la misma estructura, ¿vale? Tenemos el source. Y aquí lo que tengo es aparte del componente principal de Task for Today, ¿vale?, que tengo aquí el render, luego tengo otro componente que es el task, ¿vale? Esto al final este webpack lo que hace es muy sencillo. Tenemos una lista con tareas, ¿vale? Y como aún no hay ningún webpack en la vista moderna que sea rollo calendario, que sea bonito para enseñar tareas, ¿vale?, te pinta las tareas así que tienes para hoy, ¿vale? Te filtra las que tienes para hoy y te las muestra, ¿vale? Entonces, bueno, tengo como por ejemplo aquí un vínculo, bueno, tengo, sí, que coge el nombre de las propiedades por si a veces hay gente que lo llama tareas, hay veces hay gente que lo llama, yo qué sé, proyectos o lo que sea, pues bueno, para que sea totalmente reutilizable, ¿vale? Y sí. Pues ellos te dan el HTML en bruto. No, lo que estoy haciendo yo ya, no sé si lo sabes, es que ya trabajo conjuntamente con maquetación. O sea, al final yo siempre voy un paso por delante porque decido qué componentes creo y en base a eso luego ellos pues ya ponen los estilos, ¿vale? Entonces, como por ejemplo, todo esto lo pusieron ellos y yo simplemente aquí tenía el task, que sabía que iba a haber una task y que iba a haber un vínculo, ¿vale? Pero luego ya ellos ya pusieron las cosas por encima. Bueno, y que, a ver, como por ejemplo, de maquetación puro y puro no nadie es, o sea, un poco de JavaScript y así sí que sabían, ¿sabes? Pero bueno. Y luego cuando ya tenía el componente task, que también lo tenía pobre y tenía el title ahí perdido, ¿sabes? Digamos, pues luego ya ellos ya me pusieron las diferentes clases, ¿sabes? Con los estilos. ¿Vale? Este es el componente task. Vale, y al final lo que hago aquí es en el... A ver, ¿dónde estoy? Vale. En el component will mount, ¿vale? Que hemos hablado antes, ¿vale? Que es el primero que entra antes del render, ¿vale? Hago la query. Vale, aquí no me ha dado tiempo antes de... Sí, lo tengo a medias, creo. Ah, no, sí me ha dado tiempo de hacerlo, vale. Miro en qué environment estoy, ¿vale? Si no estoy en local, pues hago la llamada a SharePoint, ¿vale? Y si estoy ya en SharePoint, y si no estoy en SharePoint, ¿vale? Lo que hago es hacer el set state directamente aquí con un objeto que me he creado rápidamente, ¿vale? O sea, sé que no es la gran demo de la historia, pero bueno, para contaros un poco cómo funciona, pues ya lo veis. Y luego ya más abajo, vale, bueno, esto como por ejemplo es mejor tenerlo ordenado cuando hagáis la clase con los pasos, con el ciclo de vida, ¿vale? No pongáis el component will mount abajo del todo porque no es tan legible, ¿vale? O sea, aquí ya vemos que primero hacemos el component will mount
luego viene el render y luego ya si hacemos con el onMount, pues lo tenemos abajo. Y aquí el render básicamente lo que hace es devolver todo este HTML, ¿vale? Y por cada ítem que me lo he guardado en el state, ¿vale? He hecho el setState antes, lo recorro, ¿vale? Y me creo una tarea por cada ítem, ¿vale? Y en la task ya lo pinto simplemente, ¿vale? En la task solo tiene el render. Bueno, aquí es que estaba también intentando que hiciera un poco más de lógica, ¿vale? Pero ya cojo pues el title de las props que me vienen, ¿vale? Las props que tiene la tarea, ¿vale? El ID, la descripción, ¿vale? El title. Y esto si lo ejecuto, ¿cuándo vienen las pizzas? Ah, están ahí ya, ostras. Vale, tengo este, donde aquí le pongo el nombre, vale, y aquí le puedo poner un enlace de, pues, ir a todas las tareas, vale, es configurable. Vale, aquí como estoy en local, me pinta la local, y si estoy en el Workbench, venga, va. Vale, tiro esto a la basura. Bueno, pongo aquí para que quede más bonito. Esto lo podría haber inicializado, la verdad, pero bueno. Tengo lo que tengo en una lista, que la lista la tengo en el Communication Site. Vale, contenidos del sitio. Y la tengo aquí, ¿vale? Y esta, vale, sí, es como filtro por la fecha de hoy, esta no me sale y esta sí, porque esta es para hoy, ¿vale? Bueno, súper sencillito, esto luego se puede extender más, bueno, y en realidad me he basado en una cosa que ya habíamos hecho para un cliente, donde se había un montón de cosas más, pero bueno, para de manera sencillita que veáis, vale, entonces esto lo puedo desplegar. Hago el group clean primero. Vale. Luego otra cosa que no os he contado. Buah, es que hay un montón de cosas que contar. Aquí en el Package Solution, ¿vale? Tenemos la versión de la app, ¿vale? Que inicialmente está en la 1.0. Esto es como la gran incógnita aún, para mí y para todos, de cómo funciona, porque hay gente que dice no actualices, ¿vale? No actualices la versión, entonces la gente ya automáticamente va a tener la versión que estés, como es la misma, se le va a actualizar sola sin que tengan que ir a dar a actualizar a la aplicación. Vale, yo hacía eso tan feliz y un día desplegué y daba pete, ¿sabes? Entonces tuve que subir la versión y ahora siempre la subo. Daba pete, creo que porque yo lo que hice fue añadir un nuevo recurso de localización que me generó un nuevo JavaScript en el bundle, y yo creo que ahí en ese momento necesita subir de versión o algo, porque si no peta, ¿vale? Hay un blog donde también hay gente que está probando en plan de, a ver, si subo de versión se me actualiza, no se me actualiza, tal. O sea, es como, yo recomiendo que siempre subáis de versión y lo probéis bien cuando subáis, porque luego después también te dicen que desde Microsoft que los primeros 15-20 minutos aún puede aparecer la versión anterior, ¿sabes? Entonces por eso es como, ¿habré subido bien? Es un poco confuso. Entonces yo lo que hago es eso, subir de versión siempre, aunque sé que hay gente que no lo hace,
pero después también me he encontrado a veces que no he subido de versión, le doy a añadir un nuevo webpack en otro subsite y también te da pete, un pete súper raro, que al final solo se soluciona subiendo de versión, que te dice algo como en plan de ya se ha instalado ese webpack y se ha eliminado, por favor borre de la papelera de reciclaje el webpack. O sea, como que detecta que ya lo has estado utilizando, lo has borrado o algo, esa versión, y te dice que la restaures de la papelera, pero en la papelera no hay nada. Entonces, bueno, una rayada. Entonces, subir siempre de versión, pero por si acaso. el error ese se da cuando vas A instalarlo. a instalarlo. Sí, en un... ¿Cuándo subes el SPP en café? Al instalarlo, ¿sabes? Entonces, si estáis haciendo pruebas, no subáis de versión, pero si ya estáis en producción, subid de versión. Aunque luego aún sea un engorro porque tienes que ir subsite a subsite, actualizar la app, ¿vale? Sí. Luego sé que ha salido ahora una API que nos va a permitir pues automatizar ese proceso de actualización de las apps que aún no he podido investigar, porque ya hay tantas cosas que no me da la vida. Pero sé que Adrián va a dar en SUGES, en la comunidad española de SharePoint, va a dar próximamente un webcast hablando sobre eso, así que a ver qué nos cuenta. Yo estoy esperando ahí a ver qué, antes de ponerme a probar, a ver qué nos cuenta él. Vale, creo que es ya nada, ¿no? La semana que viene, no sé. Vale, entonces, bueno, al lío, que me enrollo. Ups. Que esto se me ha quedado aquí medio tonto, venga, va. Venga. El package. Ostras, también se me ha olvidado. Es que tengo muchas cosas que contar. Vale, luego, después también tenemos una novedad, muy rápidamente, sé que es súper tarde, una novedad que desde siempre hemos tenido en el App Catalog a nivel de tenant, ¿vale? Teníamos un App Catalog por tenant, y ahí al final tú tenías que tener permisos de administrador en la Central Administration de SharePoint para acceder ahí e instalar las cosas. Pero ahora, ¿vale? Vamos a tener un App Catalog a nivel de colección de sitios. Y es la hostia básicamente porque así podemos tener un entorno de dev, un entorno de pre y un entorno de producción dentro del mismo tenant, ¿sabes? Y ya lo manejas por ahí y, bueno, mucho más cómodo. Y aparte, es que antes sí podías tener la pre-webpack, pero le aparecía, ¿sabes? Cuando le daban a new el catalog y ver las aplicaciones, le aparecía también las apps de pre. Entonces, con esto ya cada site collection va a tener sus webpacks y no vas a desplegar a nivel de tenant, porque en las organizaciones grandes puedes crear un montón de webpacks y querrás que algunos solo sean para cosas concretas, ¿vale? Pues con esto, con PowerShell, así de fácil. Uy, se me ha quedado cortado esto, bueno. Add-guión. A nivel de gobernanza, las empresas grandes, pues, a veces la matriz de la empresa lleva la administración desde otro país, por supuesto, y no te dan permiso de administración sobre todo el tema. Sí, de esta forma te pueden dar sobre la colección y tienes total libertad. Exacto. Con PowerShell, bueno, después de conectarte con tu usuario, add SPO Site Collection App Catalog, ¿vale? Y la URL del site. Eso lo que hace, ¿vale? Es que aquí cuando te vas a Site Contents, me salgo de la experiencia ahora. Vale, nos genera una lista, ¿vale? De apps for SharePoint, y aquí dentro ya tenemos nuestro App Catalog, ¿vale? Entonces aquí ahora ya lo que hago es ya irme a Source Demo, SPFX. Sí, ya, te lo he dicho por Teams, ¿te acuerdas? Te digo, épico que se caiga esto y cómo hago yo las demos ahora, ¿sabes? Vale, lo subimos y aquí lo que nos marca, cuando quiera. Vale.
aquí sí estamos utilizando un CDN que hemos creado nosotros, aunque ahora ya creo que teniendo esto no lo vamos a crear muy a menudo, ¿vale? Nos marcaría la URL del CDN, ¿vale? En este caso no aparece nada. Vale. Deploy. Vale. Y le damos a New App. From your organization. Y esta es. Vale, bueno, es la primera vez que la despliego, espero que esté todo bien. Ah, sí, bueno, y a veces también hay errores de que aparece 2 veces, ¿vale? Y sí, a veces también pasa que la del Hello World que tengo instalada no aparece, ¿vale? Tenéis que ir a la experiencia clásica y ahí sí que aparecen todas, ¿vale? La de Hello World y la que se está instalando ahora, ¿vale? Que a veces pues eso dices, ostras, si la tenía instalada, ¿dónde está? Es que no sale, ¿vale? ¿Ves? Aquí la de Hello World ha desaparecido. Antes me salía. Misterios. Vale, bueno, llevamos, bueno, ahora justo un año que SharePoint Framework ha alcanzado el General Availability, o sea, que era la versión 1.0. Aún les quedan cosas que mejorar, ¿vale? Pero para mí esto sigue siendo un lujo con estar tocando master pages y layouts y metiendo ahí JSON y tal, ¿sabes? Y bueno, y de Add-ins ya ni hablar, que yo ahí ni me he metido. La mayor limitación a día de hoy es el branding, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es que al final es a lo que empuja Microsoft y no puedes ir contracorriente al final. Entonces hay que, pues eso, cuando enseñas SharePoint, claramente, ¿sabes? Les dices, de aquí para aquí no se puede modificar y de aquí por aquí te puedes hacer un webpack que sea todo, ¿sabes? Pero también tienes que romper, porque hay clientes que son muy de su propio branding y... Eso tiene que cambiar. El branding personalizado solo se justifica ante algo muy concreto, un cliente que quiere algo muy personalizado. Y si te vas a un cliente simple, tienes que ir a la par que el fabricante. Y si Microsoft va para allá, pues claro, tarde o temprano vas a tener que pasar por ahí. Al final lo tiene que ver como un servicio, no como una plataforma de desarrollo. Pues mira, pues... Es otra historia. A ver, que puedes seguir haciendo publicidad. Y en publicidad también puedes añadir estos webpacks. Tiene las dos versiones. En publicidad pues no vas a tener la parte de texto, que pierde mucha funcionalidad que te están dando ahora en los... Pues no sé si va a funcionar, ¿eh? No se está instalando. Tenías dos ahí podridillas, ¿no? Sí, no, pero eso es normal. O sea, pero bueno, antes también cuando he instalado Hello World también me ha tardado un montón. A ver. Yo creo que sobre todo el cambio de publicidad que tienen que empezar los clientes, sobre todo los que vienen de ser, porque los que vienen de ser temporales. Los que ya vienen, que están acostumbrados a un proyecto que puede ser intranet y la tengo aquí ya para 10 años. Aquí no. Ahí está. Aquí tú haces algo hoy y a lo mejor dentro de 6 meses tienes que revisarlo porque o ya no tiene sentido, porque ya terminar una cosa o hay que hacer alguna actualización. Es una continua evolución. Ya no merece la pena hacer proyectos muy largos. Una gran inversión también. No, ahora lo que estás haciendo son inversiones más pequeñas, ciclos más pequeños, que se pueden ajustar más a tu forma de trabajar en modo ágil, pero tienes que hacerlo bastante. Vale, bueno, ha tardado un poco, pero ya... Sí, ya está, ¿vale? Ya aparece y bueno, pues eso es todo. Bastante más fácil que antes, que tenías que crear la carpeta y eso, bueno, al final extensions, es que Sony 44 quería, vale. Una montada que tengo.
bueno, tengo una en mi GitHub, ¿vale? Que tengo por aquí, que es para meter Google Analytics, que es algo que yo creo que todos los clientes lo piden, ¿eh? Que sí. Pues yo ya cuando salió digo, la voy a hacer ya, y así ya, es que me ahorro, ¿sabes? Y está en GitHub y la verdad es que los clientes no se la podían bajar ellos e instalarla, pero no. Entonces nada, o sea, es abrir carpeta. O sea, la idea de extensions es que puedas extender la interfaz de determinadas secciones bueno, dependiendo. que no sean los webpack, porque los webpack es todo como muy, ¿no? Como habéis llevado de siempre. Pero con las extensions pues es en la parte de la cabecera, una parte de la columna en los listados en las listas, y más cosas que van a ir sacando. Entonces por eso la parte de Angular se pega una CTA con pequeñas funcionalidades modulares, se pega. No tiene nada que ver. No, pues son conceptos No casa. Vale, bueno, pues con extensions al final la estructura es bastante similar, ¿vale? Y aquí como por ejemplo, bueno, esto también es con React, ¿vale? Esto al final lo único que hace es insertar el tag de Google en las páginas, ¿vale? Y lo que hago es que ese tag te venga de una propiedad, ¿vale? En este caso, las propiedades, como no tenemos un panel de configuración, ¿vale? Tenemos aquí un XML de configuración, ¿vale? Donde, bueno, en este caso, como por ejemplo, esto es una application customizer, ¿vale? Entonces no tira de ninguna lista ni nada, es simplemente que en cada página y en cada lista se va a poner el script. Entonces simplemente lo que tenemos que indicarle es la propiedad, ¿vale? Que en este caso es el gtag y aquí pones el tag de Google Analytics, ¿vale? Cuando haces un field customizer, como por ejemplo que va en base a una lista porque estás customizando una columna, este XML cambia, ¿vale? Y tienes que indicar el nombre de la columna, cuando es una lista que también es añadir el botón del menú también, o sea, esto varía dependiendo del tipo de extensión que hagamos, pero casi siempre es lo mismo, ¿vale? Y luego, la mierda para debugar esto, ¿vale? Es que es una mierda. Bueno, es que esto, no sé si estaba probando antes y no conseguía. Vale, lo que hace básicamente es que no tienes un workbench como antes, ¿vale? Ni local ni en SharePoint. Entonces, lo que tienes que hacer es ejecutar la aplicación. Le pongo el parámetro de no browser porque no hay nada que... Ay, mierda. ¿Ya? Esto... Tengo que hacer el install, perdón, espérate, es que creo que lo tengo en otra carpeta. Esto no... Samples... Nope. Aquí, vale. Es el mismo, lo que pasa es que en GitHub no lo subo con el nodo de módulos. Vale, Gulsef. ¿Estoy escribiendo bien? Sí. Vale, y luego está también circulando por internet una tarea de Gulp, que la tengo aquí metida o no, a ver. Es que esto no estaba preparado, ¿eh? Venga, va. Vale, no la tengo aquí, la tengo en otro sitio. Bueno, hay una tarea de Google que está circulando, ¿vale? Que es que, bueno, al final, para debugar esto, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, en la URL del sitio que queramos comprobar qué tal funciona, ¿vale? Espérate, es que voy a sacar el PowerPoint porque si no... No me lo sé de memoria, o sea, es que por eso es una mierda, es que cosas que no puedas explicar bien. Vale, aquí, ves que tengo aquí.
¿vale? Lo que hace es que tienes que poner un query string, ¿vale? En la URL con estos parámetros, ¿vale? Y con las propiedades, ¿vale? En este caso, bueno, este es message, aquí sería el getAg y aquí pues el UA guión tal, ¿vale? Y con esto al final se ejecuta lo que tienes, se ejecuta en el SharePoint y lo puedes debugar más o menos, ¿sabes? Pero claro, o sea, ese chorrazo, ¿sabes? Entonces hay una tarea de Gulp que te lo genera. No sé si la tengo por aquí, por ahí en Resources. Sí, es esto, ¿no? Custom Gulp, sí, aquí. ¿Vale? Bueno, dentro de SharePoint CPD Field Extensions está ahí, ¿vale? Y nada, esto al final en el site este que lo tengo montado, que es este de aquí, se puede ver que lo tengo aquí, ¿vale? Que se añade aquí lo que he puesto, ¿vale? El GitHub y algo más. Espérate. Vale, está aquí y al final esto, pues las visitas, si esto lo refresco. Es que esto lo estaba mirando para ver si me da tiempo a enseñarlo, pero no lo quería enseñar porque no lo había probado bien. ¿Vale? Entonces... Bueno, pero la idea queda... Sí. Bueno, mira, es que hasta te registra, ¿ves? El query string de cuando estás debugando, ¿vale? Entonces, bueno, funciona muy parecido a los webpass, ¿vale? Pero simplemente teniendo en cuenta que para debugar no tienes el workbench, sino que tienes que hacer esa query string y que tienes que configurar el XML con lo que sea, con la lista y... ¿Vale? En todas las páginas se ejecuta. Ya es configurado ahí de Google. Sí, o sea, la extensión, como ejemplo, esta que he creado, ¿vale? Lo que le estoy diciendo aquí por código. Perdón, ¿vale? Es que... es que estoy mirando el código que no es. Porque está hay un dialog. Es que no lo tenía preparado, ¿eh? Mario me ha hecho la... No te preocupes, Vale, pero... Nada, es que está... Porque aquí no le estoy diciendo... Pero queda grabado, Mario. Espérate, es que tengo que tener por aquí el... Alguno de estos dos tiene que ser. Si no, en GitHub está aquí, este sí que está. Vale. Vale, aquí en algún sitio, que ahora lo encontraré, dejadme que lo... Vale, bueno, en un sitio que ahora no encuentro, ¿vale? Le tienes que indicar en qué placeholder le va el JavaScript que estás embebiendo, ¿vale? Y solo tienes dos opciones, o ponerlo en el top o en el footer, ¿vale? Sí, pero quizás este no era el ejemplo, es que... Pero vamos, que sí, que... Sí, en el head, sí. Pero es que luego hay más opciones, es que... Pero el que se entra a las páginas por el tipo de... Sí, exacto, que es la application customizer. Porque luego la field customizer y la otra que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Simplemente lo que hacen es ponerte o un botón en el menú de las listas, ¿vale? Que le tienes que indicar en qué lista, o renderizarte la columna de otra manera, otra visualización.
Vale, esto si quieres ya hacemos otro mitad o que alguien lo haga, ¿sabes? Que yo no quiero hablar. Yo cuando me apunté a MatPoint era para dar charlas. Pero bueno, tengo algunos ejemplos en el GitHub, ¿vale? Porque esta charla la hice en el CPC Barcelona en noviembre y ya se me ha olvidado todo, ¿sabes? Es muy triste, pero de extension sí que aún, aparte de Google Analytics, no hemos puesto nada en producción en real. Google Analytics sí, pero porque si se cae no va a ser el fin del mundo, ¿sabes? Pero yo no he hecho nada más, no sé si vosotros, ¿no? Digamos que todavía es muy verde. Sí. Es como la alternativa que han dado a hacer branding en los websites, un poco, ¿no? Sí. O en las listas, fuera de los O sea, al final... claro, lo que haríamos antes con fotos de link, exacto, con templates o cosas así, pues ahora... Pero, no sé, yo tengo la sensación de que en mayo está la SharePoint Conference. Sí, y nos quizá... van a sorprender con algo. Pero no sabemos. O sea, aún está muy verde porque la manera de debugarlo y todo, o sea... Llevo otro año vendiendo que a ver si el año que viene ya tal. Ya. ¿En serio? A ver. Muy triste esto, ¿no? ¿Qué? ¿Hola? Mal rollo cuando no te entra la clave, ¿eh? Y te rebota los correos. Voy a mirar. Ya, no sé. Se ha quedado tonto. Me han bloqueado. Bueno, da igual. Estábamos terminando. Está la pizza que se va a enfriar. Bueno, en general os he querido transmitir esto. Mis experiencias, como también novata un poco en el tema del front, que yo nunca había utilizado Gulp, ni React, ni nada. Lo que he ido aprendiendo a través de estos meses, ¿sabes? Haciendo webparts y dándome de hostias, ¿vale? Porque al final me he dado de hostias. Entonces, y nada, espero que os haya servido, ¿vale? Y que empecéis a investigar ya un poquillo y que la próxima vez que nos veamos digáis, ay, ya he hecho un webpart y me pasa esto, ¿sabes? Aunque espero que no os pase nada, pero que note que os habéis peleado, ¿vale? Y nada, muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima.